porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 27 del libro del Génesis. Este título muy interesante que nos habla de la bendición de Isaac a Jacob. En realidad siempre nos estaba hablando también de la primogenitura. Hemos visto un poco más atrás, anteriormente, después de que suceda el nacimiento de Esaú y de Jacob, en el versículo 27 del capítulo 25, Esaú vende su derecho, ¿verdad?, de hijo de la primogenitura. Hay algún elemento importante, después hablaremos con más propiedad sobre lo que significa la primogenitura de por sí, ¿verdad?, lo que significaba dentro de la cultura bíblica también podemos decir, pero también dentro de la cultura del Medio Oriente, lo importante que era la primogenitura como tal. Bueno, pero ahora estamos hablando de la bendición que recibe justamente Jacob, ¿verdad?, de su padre Isaac, porque en realidad el que tendría que estar recibiendo la bendición, como sabíamos, era el primogénito, en este caso a quien le quedaba todo, o sea, que tenía la responsabilidad dentro de la familia, el que seguía la línea de la familia, que tendría que ser Esaú. Pero nosotros vemos aquí que será Jacob. Entonces, en esta narración, ¿verdad?, cada uno de estos personajes desempeña ese papel que es absolutamente irreemplazable, ¿verdad? Y dentro de ella está la misma mamá, ¿verdad? Porque es la misma mamá que se destaca por haber logrado, ¿verdad?, que su hijo preferido, porque Jacob, al final de cuentas, es el hijo de mamita, ¿verdad? El hijo de mamita que recibe esta preferencia específica para que él pueda recibir esa bendición paterna, ¿verdad? Y también aquí estamos viendo que su accionar es oculto, ¿verdad? Porque no mombe upai, no es shacapai, pero está trabajando por debajo en este sentido, está detrás de cada escena. La mamá como que escucha en forma oculta, pero te dice el autor sagrado que está presente la mamá, o en Dúgina. Escucha el diálogo de Isaac primero con Esaú, a ver cuál es la relación entre ellos, qué es lo que está pasando con Isaac y Esaú. Es decir, el papá con el hijo que le va a dar. Vete, hijo mío, vuelve, tráeme esto, ¿verdad? Y entonces después yo te voy a traer, justamente ahí en el 5, ¿verdad? Le hablaba a su hijo, que tenía que ir al campo, traerle un animal para su padre, ¿verdad? Entonces, en Dúgina, ya pues acá, y desde ahí, pues entonces después ella va a mover todo y va a maquinar todo, ¿verdad? En el capítulo 27:5. Después también como que va buscando todo y lleva a cabo ese engaño. Es ella la que está llevando, ¿verdad?, a cabo, pero justamente por ese amor, ¿verdad? Tomó la ropa de su hijo mayor Esaú, la mejor que había en la casa, y le puso a Jacob, y coste que los dos son su hijo, ¿verdad? Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero hay como esa preferencia. El primogénito, el otro que ya había vendido por un plato de lentejas, ahora también se le presenta a Jacob. Jacob es el que se mueve y que responde también a la propuesta, ¿verdad?, de la mamá. Y en fin, es lo que estamos encontrando. Ahora, ella no es vinculada al engaño, ¿verdad?, cuando lo descubren Isaac y Esaú. No se le pone a ella como si fuese, ¿verdad?, ella la culpable, ¿verdad? Y al final envía a Jacob con su pariente Labán para preservar su vida.
Es decir, que ella misma primero le mete en problemas a su propio hijo Jacob, pero después ella misma de nuevo busca solucionar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Dale, con Labán, rápido, cañíne. Porque tu hermano, ¿verdad? Esaú en este caso te busca y quiere matarte, ¿verdad? Bueno, pero en fin, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces es al final de cuentas la mamá la que está conduciendo todo el hilo de la narración y encuentra la manera de imponer sus deseos sobre la voluntad de los varones. Impone todos sus deseos sobre la voluntad. Aquí también podemos decir, ¿verdad?, que hay un elemento tan interesante, incluso tan antropológico, a pesar de que en la cultura del Oriente la mujer no contaba mucho dentro de la sociedad, porque era una cultura de esta manera, ¿verdad?, estructurada de esta manera, pero sin embargo la Biblia es la que siempre rescata más a la mujer como tal. La mujer siempre es mucho más valorada y es a quien se le presenta como la que tiene, diríamos los pantalones, ¿verdad?, en la Biblia. Es la mujer la que lleva adelante, ¿verdad? A pesar de que en la cultura, recuerden que en la cultura oriental la mujer no contaba. ¿Pero por qué? Y porque justamente toda la Biblia demuestra que desde lo más sencillo, de lo más frágil, en este caso sería justamente la persona de la mujer como tal, lo más frágil. Sin embargo, desde ahí Dios está actuando. Desde ahí Dios está entonces construyendo su historia. Y bueno, desde lo más débil, ciertamente. Pero también hay otro elemento que después vamos a ver aquí leyendo un poco toda esta historia de Jacob, lo que le va a suceder, ¿verdad? La mentira tendrá también su precio para su hijo Jacob. El hecho de engañar, el hecho de que él haya hecho algo negativo, engañando a su hermano, a la familia, también después él continuamente se van a dar cuenta que Jacob será engañado. Él también va a pasar por engaños. Es como decir, ojo por ojo, diente por diente, más o menos, ¿verdad? O sea, la medida que tú uses, también usarán contigo, más o menos sería lo mismo, ¿verdad? Así como vos engañaste, como fuiste un mentiroso siempre, entonces también los otros van a utilizar lo mismo contigo. Tal vez esto sea un elemento, a propósito, ¿verdad?, como decimos nosotros, que está utilizando el autor sagrado para darnos a entender y para llevar adelante esta historia, donde él utiliza el elemento de la mentira, de estos subterfugios, pero para explicarnos también cómo es la estructura nuestra, la estructura del hombre, cómo es la estructura mental que nosotros tenemos, cómo son nuestros comportamientos. Aquí entran muchos aspectos antropológicos y también, ciertamente, dentro del aspecto antropológico está también el aspecto muy religioso y profundo, ¿verdad? Los dos no podemos separar, hay una simbiosis. Lo que nosotros somos como persona humana, nosotros manifestamos también en nuestro ser religioso y al revés. Nuestro ser religioso también se manifiesta desde una historia bien antropológica, bien humana, de lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿verdad? Bueno, entonces veamos cómo comienza este capítulo 27 con la bendición, como decíamos, de Isaac, ahora del papá al hijo Jacob. Dice, cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Primer elemento, entonces, el hecho de que Isaac ya está avanzado en edad, el hecho de que Isaac ya no puede ver, ¿verdad? O sea, ya no distingue la propia realidad. Y entonces es el debilitarse totalmente. Es entonces como nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad?, esta historia, cómo comienza. Es una premisa, la ancianidad que ya tiene que pasar ahora la posta a los que están viniendo, en este caso al propio hijo. Volveremos con más Ñan de Yarañé enseguida. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Dr. Insfrán, esquina Teniente Prieto, a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público.
Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. «13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Y estamos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando desde el capítulo 27 del libro del Génesis. Y como siempre nosotros les invitamos a ustedes a ayudarnos para llevar adelante nuestra evangelización. Nosotros tenemos nuestro CD, que se llama justamente El País de Mis Amores. Hemos grabado este hermoso CD con el grupo Madera Fresca. Usted comprando, adquiriendo esto, nos está ayudando para que nuestro programa Ñande Yarañé continúe siempre en las pantallas de la televisión y a través de las redes también. Pueden llamar a este teléfono, incluso delivery les hacemos llegar a todos ustedes. Y seguimos nuestra reflexión desde el capítulo 27, decíamos. Primero presentamos a un Isaac que está envejeciendo, un Isaac que tiene que pasar la posta, un Isaac que ya está con los ojos debilitados, es decir, que ya no puede mirar su realidad mucho más allá de... Bueno, y ante esta situación damos el segundo paso. Entonces Isaac que llama a Esaú, claro, el primogénito es Esaú, el que había vendido, nosotros leímos anteriormente en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 25, que Esaú había vendido su primogenitura, era directamente en este diálogo con Isaac, con Jacob, con su hermano. Es decir, el padre Isaac, que ahora le llama a Esaú, está muy bien dentro de la normalidad, porque nosotros sabemos que el otro diálogo de la venta, digamos, o la entrega de su propia primogenitura, la de Esaú a Jacob, era en un contexto entre hermanos, que le había preguntado, mira, ¿qué es lo que tienes ahí? Qué rico, Adón, lo rojo y lo rojizo que tienes ahí. Y entonces le dice, tengo hambre, pero el otro también suspicazmente le dice, dame ese derecho, le dice, ¿verdad? Dame el derecho de hijo, de primogénito. Interesante, ¿verdad? Es como que aprovecha, es ya como un engaño, es como una mentira, ¿verdad? Que le está queriendo sacar. El otro que le pide un poco de comida y le dice, bueno, dame el derecho de tu primogénito, dame también, y ya puede ir cambio, ya puede ir cambio, famoso. ¿verdad? Y él entonces, mira, dice, me estoy muriendo de hambre, dice, ¿de qué me servirá ese derecho? Interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué? Justamente primero te presenta el derecho, ¿verdad? Que vende Esaú su derecho de primogenitura, justamente para decir que libremente Esaú lo está entregando a su hermano, para no decir que fue algo forzado. Eso es lo que te está queriendo decir el autor sagrado. O sea que el derecho que le viene ahora a Judá, porque Judá después vendrá de Jacob, etcétera, etcétera, viene todo dentro de esta línea para decir la primacía o el privilegio que nosotros hoy tenemos en la nación, por la cual nosotros estamos al frente de la nación, al frente del pueblo, es porque Dios mismo entonces nos dio esta posibilidad. ¿Y cómo nos dio esta posibilidad? Y mirá, fíjense que libremente Esaú nos entregó la primogenitura. Por eso nosotros estamos al frente de todo, ¿verdad? Entonces, es un poco una manera de justificar la primacía, en este caso,
de Jacob, ¿verdad? Sobre su hermano, o sea, sobre los otros pueblos. Y después continúa, porque ya el papá que ya no ve, ya tiene que pasar su derecho, ¿verdad? Para que alguien lo lleve, llama, como está bien, llama a Esaú, que es el hijo mayor, y le dice, hijo mío, aquí estoy, le responde Esaú. Y entonces le dice Isaac, yo estoy viejo y moriré en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cázame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida de esas que a mí me gustan y tráemela para que me la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Ahí está. La bendición que debe recibir entonces el hijo mayor. Ya la primogenitura por una parte, pero que ya podemos decir que ya había perdido porque la había vendido por un plato de lentejas. Ahora está el de la bendición. El padre que bendice al hijo, el padre que deja, ¿verdad? Todo suyo, es una forma, ¿verdad? De decir, todo lo confío, ¿verdad? Hijo mío, en tus manos. Entonces así podré darte mi bendición antes de morir. Y claro, la mamá que está escuchando, cuando Isaac, su esposo, ¿verdad? Estaba hablando con su hijo Esaú, y cuando se fue al campo a cazar un animal para su padre, le llama entonces la mamá, ¿verdad? A su hijo Jacob. Acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú, tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida. Bueno, entonces ya pues acá ya me voy de allí, ya me por un jagueve. Ya pues acá, o hindú, va para la geía, va ella para hijina. ¿Qué es lo que el papá estaba queriendo y qué es lo que el papá le estaba pidiendo al hijo mayor, a Esaú en este caso? Y así dice, yo la comeré y te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Escuchó todo, sabe todo, se informó de todo y ahora le dice también al hijo, pero no queda simplemente, ¿verdad?, de no informar. Ahí como me huminte a Yupe, ahí Yupe, alanderuje iba de cuello Yupe, allá, sino que en el versículo 8 ahí voy a Yupe, se me bu, lo que te voy a ordenar, te voy a sugerir, te voy a acompañar, te voy a decir a ver si puedes hacer, no te por ahí va. Te voy a ordenar. Bueno, vete al corral y tráeme de allí 2 cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre de antes, de esas que le agradan a él, a Mireconio. Entonces, hoy cuando la inmena o sea. Entonces dice, Eruche, dale mi hijo, anda, trae rápido, vete al corral, tráeme esos cabritos, yo le voy a preparar. Ya prepara por y tú se la llevarás para que coma, así él te bendecirá antes de morir. Tu padre te bendecirá antes de morir. O sea que este es el objetivo. Es interesante, ¿verdad? O sea, el hecho de la bendición, el verajá. Nosotros en un momento también ya hemos hablado, ¿verdad?, del verajá, que es justamente el bien decir, el Dios, ¿verdad?, que habla bien de nosotros, pero ese Dios que se encarna verdaderamente, entonces, que nos deja una responsabilidad, el Baruch Hashem, el nombre de Dios, que es bendito, ¿verdad? Como también que por otra parte el Baruch Hashem también puede tener un sentido negativo, de acuerdo a cómo uno lo pronuncia, ¿verdad? Entonces hasta casi quiere decir una maldición, si vos le decís en forma negativa, ¿verdad? Baruch Hashem, eres yo, pero entonces le maldecimos yo, entonces la otra ya es como que Dios te maldiga. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, porque la fuerza de la bendición es lo máximo, ¿verdad? Es lo que uno puede entregar, es lo que uno puede regalar. Y es eso lo que el papá en este momento le está queriendo dar a su hijo Esaú, al primogénito. Pero la mamá entonces quiere que reciba este hijo privilegiado. Volveremos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Dr. Insfrán, esquina Teniente Prieto, a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino.
pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con más Ñande Yarañe. Estábamos diciendo que justamente aquí se encuentra, ¿verdad?, la mamá con su hijo. Y los dos que están tramando, están organizando cómo recibir esta bendición que había prometido Isaac para su hijo Esaú. Lo envía entonces para que traiga. Y entonces te lo ordeno, decía, yo prepararé y así él te bendecirá antes de morir. En el versículo 11 dice, pero Jacob respondió a su madre, mira que mi hermano Esaú es velludo y yo soy muy lampiño. Oye, bueno, mala problema cuera, lleva, va a ser yepota, va a ser que tú también botado, lleva, porque papá se cuadra por ahí, se coche peno era gente, engo hawepa, engo poco se llama, va a ir enseguida se pillata. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando de él y atraeré sobre mí una maldición y no una bendición. Entonces, es interesante dentro de la narración también, ¿verdad?, cómo vamos poniendo los elementos en pro y los elementos que van contra, ¿verdad? Y en este sentido, justamente, Jacob se da cuenta, él piensa, no se deja llevar simplemente y rápidamente y decir, sí, para tu ya para tu pecha, no, sino que viene pensando en todos los detalles. Yo soy lampiño, yo se penó, de ser güey. Y si él me toca y se da cuenta, entonces, Pepe Gato y Bebeta, porque ahí sí que se va a enojar papá y me va a maldecir, como yo les estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Esa misma maldición, esa misma bendición, Baruch Hashem, en el nombre de Dios, bendito, ¿verdad? Shem, nombre, Dios. Ellos dicen el nombre nomás, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? Para nombrarle a Dios, porque no se puede nombrar el nombre de Yahvé, ¿verdad? El nombre del Adonai, en todo caso, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, también eso mismo se puede volver en maldición, porque que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, le respondió su madre, tú obedéceme y tráeme los cabritos. Bueno, pequeña muñeca minuto. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque la mamá, en este caso, quiere decir que la tiene bien clara y bien concreta. Esto, hijo querido, tenemos que conseguirlo. Esto, hijo querido, tenemos que lograrlo. Déjame a mi cargo. Incluso dice, si sucede algo malo, déjame que esa maldición caiga sobre mí, pero no sobre ti, hijo mío. Pero tú obedéceme. El obedecer a la mamá en este caso, a pesar de una situación bien difícil, porque estamos ante un engaño que estamos preparando, ¿verdad? Bueno, y entonces Jacob fue a buscar los cabritos y se los llevó a su madre, y ella preparó una buena comida, como le agradaba a su padre. Después tomó ropa de su hijo mayor, Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. O sea, ¿verdad? O sea, algo le fue poniendo en el cuello, en la mano, lampiña, sin perongo, a la otra página, entonces, ella, pues, ella le han botado y tal, bueno, y entonces al final
dice que toma la ropa, ¿verdad?, de su hijo, de Esaú, y le pone a su hijo menor. A ver, entonces, que pueda más o menos parecer, es la misma ropa de su hijo Esaú. Le cubre las manos, la parte del cuello, y luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Aquí está. Entonces ya está todo preparado. Tenemos la ropa, tenemos la comida, tenemos el pan, tenemos todo. Es como para llevarlo a ese banquete y presentarlo al papá. Y entonces Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, y le responde: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Quiere decir que es en Satumaoya y dos Eshai Maoya y lleva. Ojendunte, pero en dos Eshai. ¿Verdad? Cuando Isaac envejeció, como iban de dentro de un ambiente, ¿verdad?, de la vejez, sus ojos de allí se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces podemos entender mejor, ¿verdad?, la narración. Entonces viene, se presenta, el otro no le ve, Ogendú, pero en dos Eshai. ¿Quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Dame la primogenitura, Yuma. Allí en ese diálogo entre Esaú con su hermano Jacob, en ya, por la primogenitura, pero con Anga, a subrayana, vea, y él tiene que darle la validez, ¿verdad? Por una parte nos estaba diciendo que esa primogenitura Esaú ya le había entregado a su hermano, pero no era nada oficial, ¿verdad? Porque el que tiene que bendecir, el que tiene que dar esa bendición para continuar ese linaje tendrá que ser el papá, no solamente en un simple diálogo entre los hermanos, ¿verdad? Y entonces le dice: soy Esaú, respondió Jacob a su padre, y ya hice lo que me mandaste. Hice lo que me mandaste, le dice. Me fui a casar, te traigo aquí lo que te gusta y ya he preparado lo que te gusta. Y bueno, y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que casé. Y yo, pues, papá, para que puedas bendecirme. Aquí está entonces el verajá, lo más importante. Necesito de tu bendición, necesito recibir tu gracia, Padre mío. Isaac le dijo: qué rápido lo has logrado, hijo mío. Sigue este diálogo muy interesante, ¿verdad? Entonces, para decir, bueno, verdaderamente este hijo mío es rápido, es bueno, qué rápido lo has logrado. Jacob respondió: el Señor tu Dios hizo que las cosas salieran bien. Entonces, en este diálogo vamos encontrando así situaciones muy interesantes, ¿verdad? Para convencer el uno al otro, ¿verdad? Qué rápido hizo todas las cosas para que salieran bien. Pero Isaac añadió: acércate, hijo mío, y deja que te toque para ver si eres mi hijo Esaú o no. Esto también entra muy bien dentro de la narración, porque cuando nos está diciendo: acércate, hijo mío, para que yo, Isaac, ¿verdad? Yo, Isaac, me dé cuenta y yo sepa verdaderamente que tú eres Esaú, está diciendo que también en la bendición que dará Isaac a su hijo, él también está convencido en esa bendición que está dando. Porque si él no está convencido de que es Esaú, entonces podemos decir es una bendición fallida. Sin embargo, el saber y estar seguro, acércate porque yo tengo que estar seguro de que tú eres Esaú. Y entonces te voy a dar esta bendición. Y esta bendición que te doy es verdaderamente la bendición que yo tengo que darte a vos, Esaú, ¿entendiste? O sea, te voy a dar. No es que te voy a dar una muestra gratis, ¿verdad? De la verdadera bendición. No, pero tengo que estar seguro que eres tú. Y entonces, acércate, hijo mío, y deja que te toque para ver si eres mi hijo Esaú o no. Él se acercó a su padre, lo palpó poco a poco y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Otro elemento también importante aquí. ¿Por qué dice que la voz es de Jacob, pero dice las manos de Esaú? Porque aquí nos tiene que demostrar y nos tiene que decir que el que recibe la bendición es verdaderamente Jacob, ¿entendiste?
Y entonces por eso te dice, sí, vos sos la voz de Jacob, o sea, Andere y Cuágina, nosotros sabemos que estamos leyendo y que sabemos todo lo que está pasando en la historia, que ese es Jacob. Entonces estamos seguros que el que recibe es Jacob, a pesar, y sabemos también que él estaba solamente engañando, ¿verdad?, en las manos, como si fuese Esaú. Volveremos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Juan Crisóstomo nació en Antioquía en el 347.
Estando en la escuela ya causaba admiración con sus declamaciones e intervenciones en las academias literarias. Después, cuando murió la madre, se retiró al desierto en donde estuvo durante 6 años y los últimos 2 los pasó en un retiro solitario dentro de una cueva con perjuicio de salud. Fue llamado a la ciudad y ordenado diácono. Luego pasó 5 años preparándose para el sacerdocio y para el ministerio de la predicación. Ordenado sacerdote por el obispo Fabián, se convirtió en celoso colaborador en el gobierno de la iglesia antioquena. La especialización pastoral de Juan era la predicación, en la que sobresalía por las cualidades oratorias y la profunda cultura. Pastor y moralista, se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes más que por exponer teóricamente el mensaje cristiano. En el 398, Juan fue llamado a sustituir al patriarca Netario en la célebre cátedra de Constantinopla. En la capital del Imperio de Oriente, emprendió inmediatamente una actividad pastoral. Juan era un predicador insuperable, pero no era diplomático y por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina. Fue depuesto ilegalmente por un grupo de obispos dirigidos por Teófilo, obispo de Alejandría, y desterrado con la complicidad de la emperatriz Eudocia. Pero inmediatamente fue llamado por el emperador Arcadio, porque habían sucedido varias desgracias en palacio. Durante este último viaje, el 14 de septiembre del 407, murió. Del sepulcro de Comaná, el hijo de Arcadio, Teodosio el joven, hizo llevar los restos del santo a Constantinopla, a donde llegaron en la noche del 27 de enero del 438 entre una muchedumbre jubilosa. De los numerosos escritos del santo recordamos un pequeño volumen sobre el sacerdocio, que es una obra clásica de la espiritualidad sacerdotal. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Estamos volviendo con más Ñandeyarañe'e. Recordamos siempre a las personas que quieran ayudarnos para que nuestro programa Ñandeyarañe'e llegue a todas las familias, a través de las redes, a través de la televisión. Tenemos nuestro CD, que estamos vendiendo también y estamos ofreciendo. Ustedes con esto, adquiriendo, nos están ayudando para mantener nuestro programa. Entonces todos tenemos que llamen a este número que aparece siempre en la pantalla y así entonces les hacemos llegar también. Y comprando este CD nos ayuda a que la evangelización llegue a todas las casas, a todo nuestro país. Estamos reflexionando desde Génesis capítulo 27, la bendición que recibe, ¿verdad?, Jacob de su padre Isaac. Sabemos que es dentro de un engaño, porque el que tenía que recibir era justamente Esaú.
Y vimos también toda esta historia. Es el mismo Isaac el que llama a su hijo, que ya está viejo, ya ha envejecido, sus ojos ya se debilitaron. El autor sagrado nos pone bien la situación, ¿verdad? Donde prácticamente Isaac ya no distingue, ya no ve, le pide, le pone las condiciones a su hijo. Aparece también la mamá, los personajes muy importantes, donde la mamá es la que mueve muchas de las cosas, donde la mamá entonces tiene un cierto privilegio en este caso sobre el hijo. En el fondo, después, detrás de todo esto, porque estamos hablando de momentos de mentira, ¿verdad? ¿Y cómo es? Dentro de la mentira que funcione una bendición, y la bendición de Dios que después continuará justamente con la estirpe de Jacob, ¿verdad? Y no de Esaú. Y tendría que ser con Esaú. ¿Y cómo es eso? Y bueno, en el fondo, es como decir que Dios escribe derecho después en los renglones torcidos. Es decir, esta es nuestra historia de salvación. Hay muchas situaciones difíciles y muchas situaciones engañosas en nuestra propia vida, en nuestro propio mundo. Pero Pepe ñande yara, entonces, Pepe actúa. Peñande yara da upea la upitata, lleva entonces indica tu veima ya pomba bebé. No, sino que tiene que haber una historia de salvación en todo caso. Vaya pota ñamate no llega hanguaisha. Cuando eva yo y coñan de apitebe, cuando ya puedo apitebe ñande ya icono, pa ese ñande ñamate no llega coñandere cobe, coñande historia a mí. Y bueno, esto es lo que nos está narrando este capítulo 27. Y en esta historia decíamos que aquí justamente ya se encuentra, que aparece, viene Jacob con toda la ropa de su hermano Esaú, se presenta, viene también con la comida, para asegurar, decíamos, por una parte, le hace entender y le dice, ven aquí, hijo mío, que tengo que tocarte, acércate para que te toque, a ver si realmente, es decir, Jacob tiene que estar seguro, decíamos, para poder dar esa bendición. Muy bien, Isaac tiene que estar seguro para darle esta bendición a su hijo. Entonces, pero pensando de que es Esaú. Y después ahí él dice, y también hay otro elemento, que pone los dos elementos. Tú eres Jacob, según la voz, lo que yo estoy escuchando. Jacob se encontré pero te toco a vos y veo que tu pie, tu cuero cabelludo, todas esas cosas, tus manos, son las de Esaú. Se bota de paño. Y no lo reconoció. Ahí esa ya es la acción, ¿verdad? Lo importante para nosotros dentro de esta narración, es decir, que no lo reconoció. Entonces, en esta ingenuidad de no conocerlo, porque él entonces quiere decir que Isaac está convencido de que es Esaú, al no reconocerlo, porque el que tenía que venir tendría que haber sido Esaú. Entonces, él está pensando y está diciendo, este que viene y que está aquí, ¿quién es? Al no reconocerlo, digo que es Esaú. Porque sus manos estaban cubiertas de vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez, ¿tú eres mi hijo Esaú? ¡Qué interesante! Esta es la pregunta, ¿verdad? Tan importante y la que se vuelve a subrayar, porque el autor sagrado tiene que convencernos a su lector, a nosotros, que verdaderamente el que va a recibir la bendición, ¿quién es? Es Jacob. Entonces, al decir tú eres Esaú verdaderamente, nosotros sabemos que no es Esaú. Pero, con esta pregunta, yo soy, respondió, sírveme, le dijo Isaac, y déjame comer lo que has cazado para que pueda darte mi bendición. ¿Eres verdaderamente tu hijo mío? Sí, papá, soy yo, soy Esaú. Y entonces el otro le dice, bueno, mi hijo, entonces sírveme. Es decir, que aquí ya estamos entrando en la confianza, ya confío y digo y te pido, justamente porque llegó ayer algo andere preparar la comida, el banquete, la unión, como dijimos hace rato al hablar del banquete de por sí, lo que significa esa cercanía, y entonces entramos en esta sintonía profunda y yo te voy a dar mi bendición. O sea, vos serás el que continúa con esta bendición. Jacob le acercó la comida
y su padre la comió. También le sirvió vino y lo bebió. Es decir, aquí entonces ya entramos en lo que es la comida como tal, el aceptar la oferta, la ofrenda que está trayendo su propio hijo, ¿verdad? Pero que es Jacob. Y él convencido de que es Esaú. Luego su padre Isaac le dijo: acércate, hijo mío, y dame un beso. Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa y lo bendijo y dijo. Es decir, de nuevo, otro elemento. Percibió la fragancia de su hijo. Y claro, como en este caso, Jacob estaba utilizando la ropa de su hermano Esaú, ciertamente quiere convencernos y decirnos por todas partes que su papá Isaac estaba convencido también que al dar la bendición le estaba dando a Esaú. O sea, daba la bendición así como tiene que ser, de ley. Entonces es la bendición para su hijo. La bendición que yo doy es la bendición que yo le tendría que dar a mi hijo Esaú. Pero ahora le estaría dando a su hijo Jacob. Por lo tanto, cuando él comió, también le sirvió vino, lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo: acércate, hijo mío. Él se acerca, dame un beso. En ese momento la fragancia, el olor, el perfume, entonces lo hace reconocer que es verdaderamente Esaú. Sí, dice justamente, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Qué lindo esto todos. Aquí está la bendición. Esta es la fórmula. Y es esto lo que verdaderamente es el centro y el caracú de toda esta historia. Está en esta frase de la bendición. Ya habíamos dicho que esta bendición incluye todo, ¿verdad? Incluye el aspecto económico, el aspecto político, porque en el fondo lo que estamos queriendo demostrar es que el primogénito tenía que tener la autoridad, ¿verdad? Sobre todos los hermanos, porque era así dentro de una tradición. Sin embargo, se nota que en esta tradición de Israel, el que llevaba la delantera, o el que llevaba el aspecto, la primacía política, la primacía económica, la primacía religiosa, era de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá que viene de Jacob. Pero, ¿cómo hacemos? Porque ellos no son primogénitos. Es prácticamente como un usurpar el poder, claro. Es un usurpar el poder. Pero ahora yo tengo que justificar, ella se ha justificado, ella se ha catande, que yo ahora soy el que tengo que estar y que yo estoy aquí. Y para no decir que yo estoy aquí de una forma forzada, de una forma simplemente robada. Y entonces yo tengo que justificar de alguna manera. ¿Y cómo se justifica esto? Y se justifica de esta manera, ¿verdad? Entonces, para decir también que hay una bendición, pero una bendición auténtica de parte del papá que es Isaac, a pesar de que fue en una forma engañosa. Por eso, volvemos a repetir lo que decía, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, la fragancia se acerca a tu ropa. La fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esta es la fórmula entonces de bendición. Y bueno, queridos amigos, vamos a continuar reflexionando sobre este capítulo tan interesante de Génesis 27. Hoy nos despedimos con nuestra bendición, como siempre, que el Señor les mantenga siempre en este camino de Dios, en este camino de buscar siempre lo mejor para nosotros mismos y para los demás, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Y les imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por